listos para escuchar al Señor. Amén. Yo le voy a pedir que mientras nos acomodamos, mientras salen todos los niños, podamos, ¿verdad?, orar al Señor y podamos conectarnos con Él. Amén. Ya dejemos a un lado lo que a lo mejor hicimos en este día, lo que dejamos pendiente en nuestras casas. No sé cómo haya estado hoy tu día, pero hoy vamos a dejarlo a un lado, amén, y vamos a poner todos nuestros 5 sentidos en el Señor, porque este es un tiempo para Él. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú has estado, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, durante todo este día. Y tú has sido bueno, Señor, en gran manera. En esta hora, Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón a ti, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Disponemos toda nuestra vida a ti, Señor. Te entregamos todo aquello que pueda perturbarnos, distraernos, Señor. Te entregamos todo nuestro ser. Hoy queremos, Señor, rendirnos a ti. Hoy queremos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues le invito, ¿verdad?, antes de poder comenzar, voltee ahí a su alrededor y si no ha saludado a alguien de los hermanos, pues puede hacerlo. Dígale: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Si ya lo saludó, pues otra vez, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y bueno, no deje, ¿verdad?, de hacerlo. Y bueno, si usted ya saludó a su hermano, le invito por favor que pueda buscar en su Biblia Juan capítulo 10, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer los siguientes versículos. Cuando lo tenga, dé un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí mismo, hermanos, pero vamos a leer, por favor, el versículo 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hermanos, en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Con tantas situaciones, es necesario, es importante, es primordial poder escuchar la voz de Dios. Amén. Poder escuchar la voz del pastor y que usted y yo como ovejas podamos estar atentos a su voz. Amén. Da gloria a Dios. Pablo, ¿verdad?, escribió y Dios utilizó la vida de Pablo para advertirnos que vendrían tiempos peligrosos, tiempos complicados y difíciles. Y la verdad, hermanos, es que esos tiempos son estos tiempos. Ya estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos complicados. ¿Cierto o no? ¿Amén? Vamos, por favor, ponga ahí un separador, al ratito vamos a regresar ahí, pero vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. Y ahí, hermanos, nos habla en ese capítulo, ¿verdad? Pablo escribe y dice, ¿cómo serán, verdad, el carácter de los hombres en los postreros tiempos? Y vamos a leerlo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahí nos saltamos al versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor, Dios nos advierte, Dios nos habla de cómo serán, ¿verdad?, los hombres, qué características tendrán, cómo será su carácter, su forma de vivir en los tiempos complicados, en estos tiempos que ya estamos viviendo, en tiempos muy peligrosos con tantas ideas y con tantos conceptos. Y fíjese, aquí dice, ¿verdad?, que harán todo eso, pero habla, hermanos, no de personas que ignoran lo que Dios dice. No habla de personas que no sepan lo que dice la verdad, la palabra de Dios. Son personas que saben lo que es la verdad de la palabra y vimos ahí que dice, pero resisten a la verdad. Se oponen, están en contra de lo establecido, están en contra de lo que Dios verdaderamente pide y es. Fíjense, son personas que saben, pero que no quieren ajustarse a la palabra de Dios, sino que quieren seguir viviendo según sus propios deseos, según sus ideas, ¿verdad? Y lo más peligroso, hermanos, ¿verdad? Voltea con tu hermano y dile, lo más peligroso. Dile, es dormirte, no es cierto. Así que no te duermas. Lo más peligroso en estos tiempos, hermanos, es lo que leímos ahí, que tendrán apariencia de piedad. Fíjese, ¿sí? Piedad, búsqueda con Dios, ¿sí? Entrega total, una vida, ¿verdad?,
solamente para el Señor, en santidad, en consagración, ¿verdad? Una relación personal y verdadera, genuina con el Señor. Y sin embargo aquí nos está diciendo que en estos tiempos peligrosos habrá muchos hombres y mujeres que tendrán solamente una apariencia de piedad. Y esto es lo más peligroso, ¿sí? Que solamente, hermanos, será lo exterior, pero no habrá una genuina y una real relación con Cristo y con su palabra. Hermanos, debemos de cuidar nuestra vida y nuestro corazón, que no caigamos en este error, ¿sí? Que no solamente sea nuestro exterior, que no solamente sea una apariencia de que amo a Dios, de que soy cristiano, de que soy hijo de Dios, sino que podamos, hermanos, en nuestro corazón ser reales, ser verdaderos, ser genuinos. Porque ¿de qué nos serviría, hermanos, aparentar algo que no soy si realmente Dios sabe lo que hay aquí? Amén. Entonces, fíjese, esto es lo peligroso, ¿sí? Aparentar, ¿sí? Y no ser realmente lo que Dios quiere de mí. Amén. Y fíjense, hermanos, ¿verdad? Dice entonces que resisten a la verdad. Ahora, no solamente ellos se engañan a sí mismos, porque solamente se engañan ellos mismos o nos engañamos nosotros mismos al aparentar, sino que no nada más se engañan ellos mismos, sino que dice que así engañarán a otros, así enseñarán a otros según sus conceptos, según sus ideas, ¿sí? Y hoy en día es peligrosísimo. Escuchamos, hermanos, tantas doctrinas, ¿sí? Tantas ideas, tantos pensamientos. Incluso es súper peligroso que usted busque ahora en YouTube, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Y escuchar a alguien que ni siquiera sabemos quién es, nos podemos confundir, porque ahora es muy fácil buscar, ¿verdad? Una predicación, pero ¿cómo sabemos que nos están hablando la sana doctrina? ¿Sí? Entonces dice que no solamente ellos se engañarán a sí mismos, sino que así enseñarán a otros, así engañarán a otras personas, ¿sí? Hoy en día, hermanos, escuchamos, ¿verdad? Muchas voces a nuestro alrededor, ¿sí? Escuchamos muchísimas ideas, conceptos, formas, modas, ¿sí? Y están ahí latentes en nuestra vida, en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué voces estamos escuchando? ¿A qué voz estamos poniendo atención? ¿Sí? Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y Dios quiere que podamos escucharlo, atender a su voz. ¿A qué voces estoy poniendo realmente esa atención? ¿Sí? Las voces que podemos escuchar, hermanos, son la voz de los demás, de las personas, ¿sí? También la voz de la sociedad, lo que el mundo nos dice, ¿sí? También nuestra propia voz, nuestro corazón, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? La voz del enemigo y la voz de Dios, ¿sí? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿A qué voz estoy prestando, verdad? Atención, ¿sí? Estos tiempos son difíciles y son complicados, ¿sí? Debemos de escuchar la voz y estar atentos a Él. Dice Mateo 24:24, anótelo si lo está apuntando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Y en 1 Corintios 15:33 al 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Una versión, hermanos, de estos versículos dice así: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, ¿sí? Entonces, ten cuidado, ¿qué voz estamos escuchando?
¿sí? ¿A cuál voz estamos prestando realmente atención, hermanos? ¿Sí? Dios quiere que podamos escuchar su voz. Dice su palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Si escuchamos la voz del pastor, habrá bendición, habrá vida en abundancia. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y bueno, comenzamos, ¿verdad? De lleno. Vamos a ver la primera voz. La voz de las demás personas, ¿sí? Lo que puedo escuchar de los demás. Cuidado con lo que escuchamos. Debemos poner atención, hermanos, y mucho cuidado con las palabras que estamos escuchando, con las conversaciones que estamos teniendo, ¿sí? ¿A qué le damos crédito? ¿Sí? A lo que estamos escuchando. ¿Es bueno? ¿Es correcto? Podemos escuchar, ¿verdad? Amigos, familiares, amistades, ¿sí? Por ejemplo, no sé si usted recuerde la historia de Job, ¿sí? Cuando él estaba en esa prueba, en esa tribulación, dice que sus amigos fueron a verlo. No sé si usted lo ha leído, ¿sí? Y dice que fueron sus amigos de Job, ¿sí? ¿Para qué fueron, hermanos? ¿Sí lo ha leído? Para animarlo, según, ¿verdad? Y bueno, vemos, hermanos, que pues le hablaron varias palabras, le dijeron varias cosas, ¿sí? Y bueno, Job los escuchó, ¿verdad? No sabemos cuánto tardaron, a lo mejor algunos eran muy platicones, ¿verdad? Como algunos, y tal vez tardaron 1 hora cada quien, no lo sabemos, ¿sí? Pero al final, hermanos, vemos que ninguno de sus comentarios, que ninguna de sus palabras fueron, ¿verdad? Para acercar a Job, ¿verdad? A Dios, o para consolar, o para alentar su corazón, ¿sí? Y nos damos cuenta de eso porque Dios, ¿verdad? Los reprende, les llama la atención, ¿sí? Y le dice, ¿verdad? Que no hablaron lo recto de él, ¿sí? No hablaron de Dios lo recto. Incluso, ¿verdad? Job tuvo que después orar por ellos. Entonces, ninguno de sus amigos, ¿verdad? Dijo alguna palabra de bendición, de edificación, que pudiera animar, que pudiera levantar la vida de Job, pero sobre todo que lo acercara a Dios, ¿sí? No dieron un consejo sabio, un consejo prudente. Hermanos, pongamos atención a nuestras palabras, lo que nos hablan, pero también lo que nosotros hablamos, ¿sí? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? A veces es complicado poder decir algo a alguien que está pasando una situación complicada, ¿cierto o no? Pero debemos de ser sabios y prudentes. Ahora, ¿qué estoy escuchando? ¿A qué le estoy dando crédito? ¿A qué estoy abriendo atentamente, verdad? Mi oído, ¿sí? Pongamos atención, hermanos, a esto. Y vamos a verlo, por favor. Job 41. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Todo bien? Job capítulo 41, versículo 7. Es 42:7, ¿sí? Ahí estamos. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, pongamos atención a lo que nos hablan y lo que nosotros hablamos. ¿Sí? ¿Podemos recibir un consejo? ¿Cómo ve? Es una pregunta. ¿Podemos recibir algún consejo? Claro que sí, ¿verdad? Siempre y cuando esté acorde a la palabra de Dios. Amén. Entonces lo recibo. Amén. Pero si me hablan, si me dicen algo, me dan un consejo, hermanos, que no va de acuerdo a lo que Dios está pidiendo en su palabra, entonces lo tengo que desechar porque no me sirve.
Amén. No me sirve, no debo de escuchar, ¿verdad? Ese comentario, ese consejo, si va, ¿verdad?, en contra de lo que Dios ha establecido. Hoy es muy común, ¿verdad?, que podamos escuchar lo que nos hablan las demás personas. Por ejemplo, una vecina, alguien de la familia. ¿Qué consejo nos pueden dar, hermanos, si no tienen el conocimiento de Dios? Cuidado, ¿sí? A lo mejor tú le tienes confianza y tienes ciertos problemas en tu matrimonio y pues vas y los dices, ¿verdad? Y hablas y te quejas de tu esposo y hablas. ¿Qué consejo te va a dar la vecina? ¿Qué consejo te va a dar el familiar que no tiene el temor de Dios en su corazón? Te va a decir, déjalo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues si ya no lo aguantas y esto y te estás quejando y todo esto, ¿verdad? Pues ¿cuál va a ser su consejo, hermanos? ¿Cuál va a ser su voz? ¿Cuál van a ser sus palabras? Déjalo, ¿verdad? Hoy es muy común, es muy normal, pues divórciate, ¿verdad? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Te das cuenta? Podemos escuchar esas voces, pero no le des crédito, deséchalo. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, cosas como estas, ¿verdad? A los jóvenes, ¿verdad? Puedes escuchar de tus amigos, pues ¿qué tiene? Prueba, ¿sí? Una no es ninguna, ¿sí? Experimenta, ¿verdad? Mira un cigarrito, ¿verdad? Un esto, un lo otro. ¿Qué es lo que nos dicen, hermanos? ¿Y a qué voz estamos prestando atención? Estamos escuchando, ¿sí? Te van a decir, todos lo hacen, no hay problema, no seas tan exagerado, no seas tan santurrón, ¿sí? Y a veces prestamos atención a esas voces cuando va totalmente en contra de lo que Dios está pidiéndome. Amén. Deséchalo, no nos sirve, hermanos. No consientas, no permitas que esa voz, mira, entre aquí y se estacione acá y entonces hagas algo que va en contra de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Acuérdate, Dios quiere darte bendición. Amén. Dios, ¿verdad?, quiere darte esa vida en abundancia, ¿sí? Esas solamente son mentiras y trampas, pero nosotros, ¿verdad?, estamos poniendo atención o estamos desechando eso que no nos sirve, ¿sí? Entonces, hermanos, pongamos atención. Ahora, no solamente, ¿verdad?, de las personas que pues no tienen el conocimiento de Dios, aún, ¿verdad?, como leímos ahí, de personas que digan, ¿verdad?, que son cristianas, pero que realmente no están viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, ¿verdad? Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 11. Si lo tiene, diga amén bien fuerte. 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, fíjese bien cómo dice, hermano, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Hermanos, aquí dice, ¿verdad? Ten cuidado, ¿sí? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Sí? Dice, vimos ahí, ¿verdad? Escuchamos a veces más, ¿verdad?, lo que nos dicen las personas, pero no solamente las personas que no tienen temor de Dios, sino que aquellas que dicen ser. Cuidado, ¿sí? Cuidado, porque pueden decir, pero no lo son, y pueden querer darnos un consejo y estar totalmente fuera, ¿sí?, de lo que dice realmente la palabra de Dios, ¿sí? Dios puede usar, hermanos, personas para hablarnos, claro que sí, pero aquellas personas que realmente tienen temor de Dios en su corazón,
¿sí? Que tú puedas ver, no a cualquier persona puedes acercarte, no cualquier persona puede darte un consejo, sino aquella que realmente, ¿verdad? Tú puedas ver que sus frutos demuestran que realmente aman a Dios y que te van a dar un consejo sabio y prudente. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? A ellos sí escucha su consejo, ¿sí? Dios puede usarlos para poder, ¿verdad?, darte un buen consejo. Vamos a leer, por favor, Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22. Fíjese cómo dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y ahí mismo en Proverbios, hermanos, más adelantito, en el capítulo 24, versículo 6. 24, 6. Gloria a Dios. Dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Entonces podemos escuchar, hermanos, esos consejos de una persona que realmente, ¿verdad?, da frutos, que ama a Dios y que tiene un buen testimonio, ¿sí? Escucha a aquellos que te corrigen cuando estás actuando mal, ¿sí? Si tienes un amigo o una amiga que viene y te dice, ¿sabes qué? Estás mal, estás actuando mal, estás en un error, te equivocaste, lo que hiciste no es correcto, ¿sí? Y sobre todo que te lleva a acercarte a Dios y a hacer lo correcto, hermanos. Si tienes un amigo así, o si hay una persona que se acerca a ti y te dice, escúchalo. Amén. ¿Y sabes qué? Mantén esa amistad, porque esa amistad es valiosa. Ya no es muy común, es valiosa. Guárdala, cuídala y escucha ese consejo. Amén. Ese es un verdadero amigo, quien te dice cuando estás fallando, cuando estás equivocado. Ahí sí, presta atención. Ahí sí escucha esa voz, ahí sí escucha ese consejo, ahí sí escucha, ¿verdad?, esa reprensión que te está haciendo para que corrijas y seas mejor. Amén. Ahí sí ya no queremos escuchar. Cuando nos empiezan a decir, ¿verdad?, oye, estás mal en esto, oye, necesitas trabajar en esto, oye, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Es que eres bien enojón, bien enojona, es que eres berrinchudo, es que, oye, necesitas acercarte más a Dios, oye, es que, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no prestamos atención. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque no nos gusta, ¿verdad? Como personas, como seres humanos, la verdad, nos cuesta trabajo reconocer, ¿verdad? Decimos, no, y nos enojamos. Ponemos luego, cara de enojado, ¿para qué? No me digas nada. Ahí sí presta atención. Ahí sí vea como dicen oído, oreja, mira, que esté así como la de Dumbo, ¿verdad? Para escuchar, ahí sí pone atención. Ahí sí no nos hagamos que no escuchamos. Amén. Porque eso, hermanos, es bueno para nuestra vida, ¿sí? Mire, ahí estamos en Proverbios y no perdió. Ahí vamos a buscar Proverbios 27, 5. ¿A cuántos les gusta que los amen? ¿Sí? Que les demuestren amor, ¿sí? Pues, ¿qué cree? Cuando nos corrigen, es mejor que si nos dicen te amo, ¿sí? Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sí? Fíjese cómo dice ahí, y se lo voy a leer en otra versión. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Entonces, cuando alguien te haga ver tus errores,
ahí sí pongamos atención, ahí sí escucha. Amén. Esto es bueno para nuestra vida, ¿sí? Y bueno, ya vimos la primer voz, que es cuando escuchamos a los demás, ¿sí? A veces escuchamos, pero lo que no es correcto, ¿sí? Escuchemos lo que es correcto para nuestra vida. La segunda voz, la voz de la sociedad o el mundo, ¿sí? Ay, hermanos, en este tiempo pues se han perdido muchos valores, muchos principios y como le decía al principio, ahora hay tantas ideas, tantos conceptos, nos enfrentamos a cosas de verdad que pues en tiempo pasado simplemente no veíamos y no escuchábamos. Y hoy en estos tiempos tan difíciles, bueno, nos enfrentamos a muchas cosas, ¿sí? La sociedad nos quiere imponer, ¿sí? Sus ideas, sus conceptos, sus modas, infinidad de cosas, ¿sí? Y nos quieren obligar a aceptarlas como si fueran una verdad, ¿sí? Eso es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Hay una presión tan fuerte y tan grande para que tú y yo nos demos por vencidos y cedamos, ¿sí? Cedamos ante esa presión, hermanos, ¿sí? Es una presión muy fuerte. La pregunta es aquí, ¿cederemos o nos mantendremos firmes en lo que Dios dice en su palabra? ¿Sí? ¿Escucharemos esa voz? ¿Sí? ¿O nos mantendremos firmes en lo que está establecido en la palabra de Dios? Mientras más pasa el tiempo, cada día podemos ver, hermanos, que nos enfrentaremos a cosas complicadas, difíciles. Ahora ya los valores, ¿verdad?, han cambiado. Ahora, por ejemplo, por citar algo, ¿verdad?, se le da más importancia a poder salvar la vida de un animalito que de un ser humano, ¿sí? Y cosas por el estilo, hermanos, donde la sociedad, mire, nos va a presionar cada vez más para que tú y yo, ¿verdad?, escuchemos esa voz que está bien fuerte, ¿eh? Haz de cuenta así como cuando las bocinas están bien fuertes, ¿verdad?, y nos aturden. No solamente aquí, sino en su casa, ¿qué tal los vecinos, va? También. Haz de cuenta que así está el mundo, así está la sociedad y nos están gritando y nos están aturdiendo para confundirte y para que al final cedamos, ¿sí? Ahí está la voz y tal vez es tan fuerte, ¿verdad?, que si tú y yo no buscamos al Señor, ¿verdad?, en vez de escuchar la voz de Dios, es tanto lo aturdido, lo fuerte de esa voz que vamos a terminar cediendo porque nos alejamos y no escuchamos la voz de Dios. Eso es lo que quiere la sociedad, presionarnos para poder, hermanos, ceder ante todo lo que nos quieren, ¿verdad?, mostrar. Y hemos caído en muchas cosas por no poner atención a la voz de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto, Daniel capítulo 3. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Daniel capítulo 3. Miren, no esté desanimado, triste o cabizbajo porque somos un poquito menos que siempre, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? De un gloria a Dios fuerte y mire, con un gloria a Dios fuerte es como si fuéramos muchos aquí, ¿sale? Entonces, ánimo, ánimo. Mire, el Señor nos regala este tiempo a usted y a mí. Amén. Daniel capítulo 3, yo sé que usted conoce esta historia, el horno de fuego. ¿Sí? Es una historia, ¿verdad?, que fue real y que incluso los niños, ¿verdad?, cuando uno la cuenta, wow, ¿no?, se maravillan, pero fue verdad, fue real. Capítulo 3, ¿está ahí? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias
a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuánto, hermanos? De lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado,
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. La gloria a Dios. Fíjense, me asombra aquí, ¿verdad? Eran jóvenes, ¿sí? Que estaban ante una presión en ese momento, en esa sociedad, ¿sí? Que los estaba presionando para que hiciesen algo que iba en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Tenían que negar su fe, su amor por Dios, ¿sí? Lo que les habían enseñado, pero sobre todo lo que vivían aquí en su corazón, porque era su Dios. Amén. No se dieron ante tal presión. No se dieron. Ellos dijeron, pues que nos echen, ¿verdad? Y pues hasta encendieron más ahí el horno, ¿verdad? Hermanos, eran jóvenes, no estaban sus papás ahí para llevarlos a la reunión, para decirles: levanta las manos, canta, adora al Señor. Pero eran jóvenes, ¿verdad? Que habían sido instruidos, pero sobre todo, hermanos, que habían tenido una relación real y genuina con Dios. Y que, hermanos, a pesar de la presión que había sobre de ellos y que sabían que iban a ser echados en el horno y que iban a morir, ¿sí? No se dieron. Hermanos, ¿estaremos listos? ¿Estaremos preparados para estar firmes ante cualquier ley que se establezca que vaya en contra de la palabra de Dios? ¿Qué haremos? ¿Permaneceremos firmes o cederemos ante esa presión? Jóvenes, ¿qué tal están en su corazón, en su fe? ¿Están fuertes? ¿Están firmes? ¿Están, verdad, con esa convicción que aman a Jesucristo, que aman a Dios? Que cuando allá afuera, que cuando la sociedad les quiera presionar, ustedes estén firmes y digan: no, no lo voy a hacer, porque eso va en contra de Dios. ¿O cederán ante esa presión? A veces, hermanos, la verdad es que no resistimos y a veces, muchas veces, cedemos ante una mínima presión. Es más, a veces ni siquiera podemos tener el valor de decir que somos cristianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo en una presión más fuerte permaneceremos firmes? Porque estamos escuchando esa voz que está muy fuerte y tal vez nos atemorizamos. Pero saben, hermanos, si tú permaneces fiel, Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo en medio del horno de fuego. Amén. Y todos los demás verán que tu Dios es real y que es verdadero. Tú debes mantenerte firme en tus convicciones. Escuchemos la voz de Dios, no lo que nos quieren, ¿verdad?, obligar o presionar a hacer. Amén. Entonces, hermanos, cederemos. Muchas veces estamos escuchando esa voz del mundo, de la sociedad. Y mire, escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y muchas veces estamos prestando más atención a eso que a lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos dice, ¿sí? Hermanos, seremos presionados una y otra vez para poder ceder en nuestra vida. No lo hagas, mantente firme en el Señor. Amén. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí?, para poder entender esto. Sí, hay muchas voces ahorita que nos quieren confundir y que nos quieren desviar del propósito que realmente Dios quiere, ¿sí? Cuando mi hijo, ¿verdad?, uno de mis hijos está chico, ¿verdad?, mi esposo lo ha contado, estaba pequeño, bueno, Josafat, ¿verdad? Estábamos en el centro comercial, ya saben, ¿no? Agarró uno el carrito, ¿verdad? Y subimos a Jessica, ¿verdad?, en la parte de adelante. Y nunca, ¿verdad? De verdad, hermanos, nunca dejamos a los niños afuera del carrito. Pero ese día, pues, sí lo hicimos. Y entonces Josafat iba en la parte de abajo, ¿sí? Y iba así como Superman, ¿no? Como volando. Y entonces dije: ay, pues va jugando, pues
lo dejamos ahí un ratito que juegue, iba también mi esposo, ¿no? Y ahí estábamos buscando unas cosas y bueno, que estábamos comprando y eso. De verdad, hermanos, de repente ya no estaba el Superman, ya no había niño, ¿verdad? ¿En qué momento se bajó? ¿En qué momento? ¿Verdad? Fue en un instante, de verdad, ¿sí? Lección, no deje a sus hijos fuera del carrito, ¿sí? De verdad, hermanos, dijimos, ahora es que el niño, ¿no? Josafat, ¿no? Y hermanos, de verdad bueno, las mamás, los papás entienden cuando pasa esto, que son segundos, pero siente uno horrible, ¿no? Se imagina uno, bueno, lo peor. Y yo me angustié, me preocupé y todos así, ¿no? Y pues Jessica ni cuenta ya andaba ahí, ¿verdad? Y entonces mi esposo dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a la entrada. Yo lo busco allá y o veo si se va a salir o si alguien lo quiere agarrar y se lo quiere llevar, pues yo ahí, ¿no? Como policía, ¿no? Pero de verdad, hermanos, yo estaba así como, ¿qué pasó? ¿Y dónde está? Yo quería correr en todo el centro comercial, ¿no? Pero de repente, hermanos, así como que a lo lejos, ¿verdad? Alcancé a escuchar su voz, su llanto, porque una mamá identifica, ese es mío, ¿no? Y entonces así a lo lejos lo empecé a escuchar y lo identifiqué, es Josafat, ¿no? Y entonces mi esposo me seguía hablando, pero ya, la verdad, ya no le presté atención a la voz de mi esposo, o sea, lo que él me estaba diciendo, ¿verdad? Y yo me quedé con Jessica y me llevé el carrito, pero yo, hermanos, de verdad, haga de cuenta que como que cerré mis ojos y me concentré en la voz, en el llanto, para seguirla, ¿no? Y entonces que la empieza a seguir, ¿verdad? Por acá y por el pasillo 2 y por la, ¿no? Y ya, de repente llegué y así de frente venía, ¿verdad? Josafat agarrado de una señora, ya que lo traía y él, ¿no? Y ya le dije, ay, gracias señora, sí es mío, ¿no? Y ya se dio cuenta por qué era, ¿no? Pero hermanos, este ejemplo es muy claro. ¿Por qué? Porque yo alcancé a escuchar esa voz y hagan de cuenta que a mí solo me importaba escuchar esa voz y seguirlo, porque iba a encontrarme a mi hijo, ¿no? Tal vez había otras voces, tal vez había otros ruidos, pero hagan de cuenta que yo bloqueé todo lo demás, ¿sí? Yo no escuché, ¿verdad? El servicio al cliente, por favor, no sé, ¿no? Yo bloqueé todo y me concentré en esa voz, en ese llanto de mi hijo. Hermanos, hoy en día, en estos tiempos difíciles y tan peligrosos, hay muchísimo ruido, hay muchísimas voces que nos están hablando y fuerte. Pero hermanos, si nosotros nos concentramos en escuchar la voz de Dios, lo vamos a encontrar. Concéntrate en Dios, ¿sí? Cierra tus oídos, bloquea, ¿verdad? Los demás sonidos, las demás voces y solo escucha y concéntrate en la voz de Dios, ¿sí? Si estamos perdidos, es la voz de Dios la que tenemos que escuchar. Si nos hemos alejado, si hemos perdido nuestra comunión con Dios y ya no es como al principio, si nos hemos enfriado, hermanos, si hemos escuchado más la voz de los demás, la voz del mundo, ¿sí? Y me he alejado y estoy perdido, entonces necesito volver a Dios y escuchar su voz. Su voz me volverá al camino. Su voz me guiará para llegar nuevamente a Él. Amén. Escuchemos la voz de Dios. Dice, ¿verdad? Leíamos ahí en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Concéntrate, cierra tus oídos, tus ojos a las otras voces. Es necesario escuchar la voz de Dios en estos tiempos para no perdernos. Amén. Para no confundirnos. Y hermanos, la número 3, nuestra propia voz, ¿sí? Esta es la voz que más comúnmente escuchamos y la más peligrosa, ¿sí? Dile a tu compañero, la más peligrosa. Y si está dormido, ¿verdad? Sube tu voz, la más peligrosa. Vamos por favor a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. ¿Están contentos? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Vamos bien? Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Pero el 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si yo me dejo llevar por mi voz interna, por mi corazón, por mis pensamientos, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, hermanos, me puede engañar mi propia voz. ¿Sí? Tenemos que recordar, ¿verdad? Que tenemos esa naturaleza de pecado, ¿verdad? Esa naturaleza que siempre va a estar en contra del Espíritu, ¿sí? Es una batalla que enfrentamos todos los días, ¿sí? Nuestra carne y vivir en el Espíritu, amén. Mis deseos y los deseos de Dios, ¿sí? Mi vida, ¿verdad? En la carne, mis deseos, ¿sí? O lo que Dios quiere, mi vida espiritual, amén. Entonces hay una lucha, ¿sí? Y bueno, mi propia voz es lo que va a querer mi carne, lo que yo deseo, lo que yo pienso. Amén. Y debemos de tener cuidado con esto. ¿Sí? Vamos a leer 2 Corintios 5:10, por favor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:10. Creo que me equivoqué. Creo que ahí me equivoqué, espérame tantito. Sí. Bueno, es el versículo, hermanos, que dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Sí? Ahí si alguien lo encuentra, me dice, por favor. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Tienes que llevar 10:5. Gracias. 2 Corintios 10:5. Lo anoté al revés. Gracias. 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hermanos, tenemos que llevar cautivo todos nuestros pensamientos, lo que yo pienso, lo que creo, ¿verdad? Todo lo que yo pueda sentir lo tengo que llevar a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo, ¿verdad? Se refiere específicamente a eso, a nuestra mente, nuestros pensamientos, esa batalla que tenemos, esa lucha que, yo quiero hacer esto, pero me tengo que ajustar a la obediencia a Cristo, a lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Cuando dice todo argumento, precisamente, ¿verdad? Está hablando de mis actitudes, de mi arrogancia, de mis ideas, ¿sí? Y cuando habla de altivez, habla de mi propio orgullo, de mi propio egoísmo. Entonces, todo eso lo tengo que entregar finalmente para obedecer a la palabra de Dios. Amén. Obediencia, dice, lleva cautivo todos tus pensamientos, todos tus deseos a la obediencia a Cristo. Amén. Aquí cuando vemos esa palabra de obediencia, esta se deriva, ¿verdad?, de otras dos palabras que significan escuchar atentamente, oír con sumisión, con acuerdo, y se le usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, yo creo esto, yo pienso esto, pero los ajusto y los llevo al Señor para obedecer su palabra. Amén. Para obedecer lo que Él dice. Ahí estará mi voz, hablándome, diciéndome, pero al final me voy a sujetar, ¿verdad? Voy a ser sumiso para obedecer la verdad de Dios. Amén. Es una lucha, hermanos, pero eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Llevar cautivos todos nuestros deseos y nuestros pensamientos al Señor. Yo creo, yo pienso esto, pero me ajusto a lo que dice la palabra de Dios para obedecer a Cristo.
Amén. Número 4, la voz del enemigo. El diablo siempre quiere confundirnos, desviarnos del propósito que tiene Dios para nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Siempre quiere desanimarnos, siempre quiere poner temor en nuestro corazón, ¿verdad? Nunca quiere vernos, ¿verdad? Obviamente, tranquilos, victoriosos, vencedores. No, siempre va a estar ahí la voz del enemigo que quiere desanimarte, ¿verdad? Que te dicen, ¿para qué vas? ¿Verdad? Mira cómo eres, ¿verdad? ¿Para qué vas? Si sigues siendo igual. Ya, quédate en tu casa, ¿no? Y muchas otras cosas mal. Pero sobre todo, hermanos, dentro de todo lo que nos dice el enemigo, ¿sabes? Quiere sembrar en nuestro corazón duda de quién es Dios. Quiere que tú dudes de tu Dios, ¿sí? Eso es lo que realmente le gusta al enemigo. Nos habla mal de Dios, ¿sí? Quiere ensuciar, ¿verdad?, la grandeza y la reputación de Dios, ¿sí? Él te dice, ¿verdad? O te engaña o te miente o nos engaña diciendo, ¿verdad? Dios no te ama. Él quiere que tú creas que Dios no te ama, que Dios no está ahí cuando tú lo necesitas, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Él quiere, ¿verdad?, que esa reputación de Dios, ¿verdad?, se venga abajo y la quiere ensuciar. Quiere que tú pienses, ¿verdad?, todo lo contrario a lo que Dios es realmente. Quiere sembrar esa duda, porque sabe que si siembra duda en tu corazón, ya nos tiene, ¿sí? Hermanos, no escuches la voz del enemigo. Es peligroso escuchar su voz y peligroso conversar con el enemigo, ¿sí? Hacer caso a lo que él te está diciendo. ¿Recuerdas a Eva? ¿Sí? Escuchó la voz de la serpiente que era astuta, ¿te acuerdas? Y mira, no solamente se detuvo Eva, ¿verdad?, y escuchó, sino que ahí se quedó tranquilamente y le dio permiso y le dio tiempo para conversar. Hermanos, no debemos permitir eso. Cuando el enemigo quiera venir y hablarte y sembrar duda en tu corazón, tú tienes que estar firme. Si realmente conoces quién es tu Dios y cómo es Él, si realmente tenemos una verdadera relación con Dios, tú no te creerás sus mentiras. Acuérdate, es el padre de mentira. ¿Amén? Es mentiroso. Todo lo que Él te pueda decir es mentira. Solo es para desanimarte, solamente es para sacarte del camino de Dios, ¿sí? Hermanos, Eva lo escuchó, conversó y mire las consecuencias que hubo. No solamente para Eva, no solamente para su esposo, no solamente para su familia, para toda la humanidad. Porque le das tantito permiso al enemigo y él no dice con permiso, él te avienta y abre la puerta y entra. Cuidado, no escuches la voz del enemigo, hermanos. Amén. Cierra la puerta y inmediatamente dile, ¿quién es tu Dios? Ay, Dios no te ama. Sí, Dios me ama, por eso dio a su Hijo unigénito en esa cruz. Amén. Dios no está contigo, sí está conmigo. Y todo lo que sucede, Él tiene control de todas las cosas y Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Porque tú lo has conocido, porque tú has vivido de cerca quién es Dios, quién es digno de confianza, quien nos ha demostrado una y otra vez que Él está ahí. Amén. ¿Es así, hermanos? Amén. Leamos Génesis 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1. Si lo tiene o lo encuentra, diga amén bien fuerte. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí lo hubiese dejado, ¿sí o no? Ya, alto, a ver, escúchala, fuera de aquí, ¿va? No te voy a escuchar. Fíjense cómo se imagina que le dijo la serpiente, ¿verdad? Hasta así me la imagino como arrogante, ¿no? Con que Dios os ha dicho. ¿Sí? ¿Se la imagina así? O sea, con esa astucia, con esa malicia, con esa maldad. Y Eva no pudo discernir esa voz que era la voz del enemigo y cortar de tajo, sino que siguió la conversación. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Dice versículo 2, y la mujer respondió, mira, o sea, le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjese, no moriréis. ¿Sí? O sea, ya le está diciendo que Dios es mentiroso, que no va a morirse. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y sabemos, ¿verdad?, del resto de la historia. Se escondieron, ¿verdad? Después ya escucharon la voz de Dios, que estaba allá en el huerto y que les hablaba, ¿se acuerdan? Pero hermanos, Eva permitió esa conversación, prestó atención a la voz de la serpiente, del enemigo. Hermanos, no. Hay que aprender a identificar. Y si el enemigo, si el diablo quiere venir y empezar a hablarte, cierra de tajo. ¿Sabes qué? No. O sea, ni siquiera te voy a explicar, ¿verdad? Yo sé quién es Dios y es suficiente. No te voy a querer, ¿verdad?, defender a Dios. Dios es Dios y tú lo sabes, te venció en la cruz. Amén. Y punto, ya. Esta conversación se terminó. Cuelgas, ¿verdad? Ya. Y lo eliminas, ¿verdad? Lo bloqueas, ¿verdad? Ya no te puede marcar. Si bloqueas a otros, pues hay que bloquearlo a él, ¿no? Con mayor razón, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, no escuchemos esa voz. Amén. Es el extraño, es el enemigo que quiere hablarnos mal, hermanos, ¿verdad? Quiere destruirnos. No ignores que es mentiroso y que planea cosas, sus maquinaciones, es astuto. No le creas, resístele y huirá de ti. Amén. Y conozcamos verdaderamente quién es Dios. Porque aunque venga y nos diga, nosotros vamos a saber que realmente Dios no es así. Amén. Cuando vienen y te hablan de alguien y tú conoces perfectamente a esa persona, tú sabes que lo que te están diciendo es mentira. Porque tú conoces a esa persona. Amén. Y cierras toda esa puerta. Jesús venció al enemigo con la palabra de Dios. Amén. Si conocemos la palabra, podremos vencerlo, ¿sí? El enemigo va a venir y te va a decir, te voy a matar, te va a pasar esto, le va a pasar esto a tus hijos. Más si somos de esas mujeres, ¿verdad?, nerviosas, que pensamos en lo negativo, ¿verdad? El hijo se fue a la escuela a Querétaro y no nos ha hablado y no se ha comunicado, ya pensamos tantas cosas, ¿verdad? Se fue en el camión verde y no me ha hablado y ya tardó como más de 2 horas y no me ha avisado que llegó y pensamos, ¿verdad? Y el enemigo está ahí, no, ya chocó el camión verde porque ya ves cómo son y ya empezamos. Y ya no estamos tranquilos y estamos angustiados, ya queremos hablarle a medio mundo, ya queremos correr y nosotros voy a tomar otro verde y lo voy a alcanzar y bueno, ¿sí? Y ya nos quitó esa paz y esa confianza en Dios. Amén. Entonces va a decirte muchas cosas, pero debemos recordar, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros y que el enemigo, hermanos, no nos puede tocar y no puede hacer más de lo que Dios no le permita hacer. ¿Sí? Así como a Job.
tenemos, hermanos, una cerca de protección a nuestro alrededor. Y Él nos guarda y Él nos protege. Amén. ¿Es gloria a Dios por eso? Y bueno, por último, y con esta terminamos. La voz de Dios, la más hermosa, la más dulce, la que tenemos que de verdad escuchar y prestar atención. Amén. Vimos que en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Juan 10:5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sí? Primero, hermanos, para escuchar la voz de Dios, debo ser oveja. Amén. Los cabritos no escuchan, ¿eh? Ellos hacen lo que quieren y andan por los montes, ¿sí? Para escuchar la voz de Dios, primero debo ser oveja. Debo tener un encuentro real con Dios. ¿Cómo voy a escuchar a Dios si no he tenido un encuentro genuino y real con Él? No le he conocido, menos le voy a poder escuchar, ¿sí? Vamos primero a 1 Samuel capítulo 3, por favor. Primera de Samuel capítulo 3. Y ahí nos habla, hermanos, como Samuel es llamado por Dios y puede escuchar su voz. ¿Sí? Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. En el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjese, Samuel había estado ahí en el templo desde que su mamá lo dedicó, ¿se acuerdan? Y lo llevó a ese lugar. Y servía en ese lugar y estaba en el templo, y dice que ministraba, pero no había aún conocido a Dios. No estaba familiarizado con la voz de Dios. Tanto es así que se confundió y pensó que era Elí. Y, ¿verdad? Escuchaba a Samuel, ¿no? Y pues ahí iba con Elí, ¿verdad? Dice Elí: no, yo no te llamé, acuéstate, ¿sí? Pero dice ahí que no había aún conocido a Jehová. Hermanos, tenemos que conocer a Dios y tener un encuentro verdaderamente con Dios para escuchar su voz y saber que es Él quien nos está llamando, quien nos está hablando. Poder discernir, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos podemos estar aquí sentados mucho tiempo sin haber conocido a Dios? Por eso no puedo escuchar su voz, porque no he tenido un encuentro con Él, porque aún no le he conocido. Si tú eres, ¿verdad?,
hijo de familia, que te traen desde chiquito, desde bebé, ¿verdad? Eres cristiano, decimos, ¿verdad? Necesitas tener una experiencia personal con Cristo y conocerle para que puedas escuchar su voz. Amén. Porque puedes pasarte aquí toda tu niñez, toda tu juventud, ¿verdad? Como estaba Samuel, y aún no conocer a Dios y mucho menos discernir su voz. Amén. Y esto es para todos. ¿Estás conmigo? Luego ahí dice, ¿verdad? Leímos, ya casi acabamos, ¿sí? Vimos ahí, hermanos, que dice que la palabra de Dios escaseaba, ¿verdad? En esos días, ¿sí? Escaseaba es que era poco común, que había disminuido. Pero hermanos, no es que Dios no estuviera hablando, no es que Dios no quisiera hablar. ¿Sabes por qué escaseaba? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Eran tiempos en los cuales el pueblo de Israel se había alejado de Dios y cometía pecado y cometía iniquidades y no tomaba en cuenta a Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que los hijos de Elí no estaban conectados con Dios. Estaban en el templo, servían en el templo, pero hacían caso omiso de la voz de Dios. Elí mismo dice, ¿verdad?, ahí más adelante, que Dios, hermanos, estuvo hablando y advirtiendo a Elí acerca de sus hijos, ¿sí? Y Elí no hizo caso, ¿sí? No les estorbó a su pecado. No hicieron caso a la voz de Dios. Por eso escaseaba la voz de Dios, la palabra de Dios. Porque cerraron sus oídos, porque querían hacer lo que ellos querían. Querían vivir su cristianismo a su manera, ¿sí? A su manera. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Pero entonces Dios buscó un corazón dispuesto, un corazón íntegro para poder hablar, ¿sí? Alguien que pudiera estar atento a escuchar su voz. ¿Y quién fue? Samuel. Samuel, ¿verdad? No había escuchado, pero obedeció y dijo, heme aquí. No había conocido, no había escuchado la voz de Dios. Fue la primera vez que escuchó la voz de Dios. ¡Oh, qué hermoso ha de haber sido! Amén. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no la escuchamos? ¿Por qué escasea en nuestro corazón? ¿Acaso Dios no nos habla ya? ¿Acaso Dios ya no quiere hablarnos? No es así. Dios nos está hablando. Él quiere hablar a ese corazón dispuesto. Amén. Y miren, todo esto cambió de que su palabra escaseaba. Y entonces Samuel estuvo dispuesto y eso cambió. Fue levantado como profeta, escuchaba la voz de Dios y comunicaba al pueblo el mensaje de Dios. Y el pueblo podía escuchar lo que Dios quería. Y cambió esa escasez por escuchar la palabra y por su presencia. Amén. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y una vez que Samuel escuchó la voz de Dios, fue llamado a ser profeta, a ser juez, ¿sí? Dios lo escogió y Dios lo levantó. Y después, hermanos, esa fue la primera vez que escuchó la voz de Dios. Pero, hermanos, nuestra relación con Dios debe ser constante, continua, y entonces nos va a ser familiar, nos va a ser normal escuchar su voz. Para Samuel llegó el tiempo y el momento de ser profeta, donde escuchar la voz de Dios era algo natural, ¿sí? Era algo común y ya había identificado cuando Dios le hablaba, ¿sí? Empezaba Dios a hablar y Samuel ya sabía que era Dios. Heme aquí, Señor. Y escuchaba el mensaje y se lo transmitía al pueblo. Cuando tú conoces a alguien bien,
que estás con frecuencia y lo escuchas y le hablas por teléfono y es alguien familiar para ti, identificas luego quién es, ¿sí? Si tú, ¿verdad? Suena el teléfono y no te fijas y contestas y te habla tu mamá, tú sabes que es tu mamá, ¿sí? Porque estás familiarizado con su voz. No tienes que decir, ¿eres mi mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ay, hola mamá, hola papá, tus hijos, tu esposo, porque tu oído identifica esa voz. Amén. Hermanos, si estamos cerca de Dios continuamente y disponemos nuestro corazón al Señor a escuchar su voz, nos vamos a familiarizar con su voz y vamos a saber, es papá, eres tú Dios, y entonces vamos a prestar atención y todo el demás ruido lo voy a hacer a un lado, porque Él me va a hablar. Amén. ¿Hace cuánto que no escuchamos la voz de Dios? No es que no te esté hablando, es que no estamos poniendo ni prestando atención. Él está hablando, pero hay mucho ruido. Calla ese ruido. ¿Hace cuánto que no apartas un tiempo verdaderamente para Él, para el Señor? Y dices, ahorita nadie me va a interrumpir, no hay nadie, hoy voy a aprovechar. Cierras tu puerta y dices, Señor, aquí estoy. Y a lo mejor oras y habla con Él, pero hermano, llega el momento en que calla, ya no hables, porque ahora Él va a hablar a tu corazón. Amén. Dispone esos tiempos para buscar a Dios y escuchar su voz. ¿Cuántas cosas nos quitan, nos distraen de poder escucharlo? Mire, esto nos distrae muchísimo. Hazlo a un lado, déjalo por allá, que no suene. Que si suena, ay, ni lo escuches, porque quiero escuchar hoy tu voz, Señor. Quiero que hables a mi vida, quiero que hables a mi corazón, a lo profundo de mi corazón. Y una vez que escuchamos su voz, vamos a obedecer. Amén. Samuel escuchó y puso en práctica y obedeció. Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios está hablando. Pon atención a su voz. Bloquea a todos los demás y concéntrate en Él. Amén. Cierra tus ojos. Y si Dios hoy está hablando a tu corazón, mira, habla por un momento con Él, pero después vamos a guardar silencio. Dios, gracias. Tú eres tan bueno, tan grande, tan poderoso, Señor. Gracias porque nos recuerdas que tú nos hablas, Señor, porque nos amas. Que tú te alegras, Dios, de poder hacerlo. Que tú quieres que podamos escucharte, Señor. Tu voz, Señor, es la mejor voz que podemos escuchar. Esa voz poderosa que suena, Señor, como un trueno, como un relámpago, Señor, pero que también es una voz suave, apacible, amorosa, Señor, que nos va a guiar, Señor. Perdónanos si no hemos prestado atención a tu voz, Señor, pero hoy queremos, Señor, escuchar tu voz. Hoy queremos escucharte a ti, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, que nos guíes, que si estamos perdidos, Señor, nos hables y nos muestres el camino una vez más, Dios. Aquí estamos, aquí estoy. Dile, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Listo, lista para escucharte, Señor. Dile, hermano, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Habla mi corazón. Ya no hables más. Guarda silencio.
tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, cerca de ti. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Él es cerca de ti. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Dile fuerte, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Dile fuerte, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en esta noche con todo nuestro corazón. Te amamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Tenemos la promesa de que si escuchamos la voz de Dios en medio de tantas voces, en medio de tanto ruido, el Señor estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios. La única forma de poder encontrar paz es cuando escuchamos la voz de Dios. Amén. Es la única forma, la única manera. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
has pasado de muerte a vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hay una gran bendición y un gran beneficio al escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz es la que, a qué voz le estamos haciendo caso? Tenemos que escuchar la voz de Dios y seguir su voz. Amén. Seguir su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Así que podamos desear poder escuchar la voz de Dios en todo tiempo. Amén. Muchas gracias, Señor. Padre, antes de retirarnos en esta noche de este lugar, queremos pedirte que seas poniendo, Señor, esa paz en cada corazón. Llévanos con bien a casa, Señor. Tu presencia sea con cada uno de mis hermanos. Seguimos, Señor, en esa intercesión por mis hermanos que están atravesando una situación difícil, complicada, Señor, físicamente. Señor, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, tomando el control de sus vidas, Señor, usando la mano de los médicos para que todo salga correctamente, Señor. Pero sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado y que podamos, Señor, interceder por nuestros hermanos y que nuestros hermanos en este momento ellos puedan escuchar tu voz. Por favor, Señor, habla tú a sus corazones, que ellos puedan escucharte hablar, Padre, aún en medio, Señor, de todas las voces que hoy pasan por su cabeza, Señor. Padre, tu voz sea la que les traiga paz. Tu voz sea la que les traiga, Señor, consuelo y Señor, fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y queremos, Padre, honrarte cada día. Cada día, Señor, que nos concedas de vida, Padre, permítenos poder, Señor, honrarte. Permítenos poder, Señor, Padre, tributarte honor y gloria, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana aquí presente, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias